portavoz del Grupo Andalucista, como acaba de decir el presidente de la Cámara, don Alejandro Rojas Marcos, que se dirige en estos momentos a la tribuna. Tiene cada uno de los representantes de grupos al mixto aproximadamente unos 5 minutos, puesto que son 30 flexibles, por otra parte, a repartir entre todos ellos, entre los 6. Una simple multiplicación da que efectivamente 6 para 30 minutos toca 5 minutos aproximadamente. Va a hablar ya el señor Rojas Marcos, del Partido Andalucista. Señor presidente, señoras y señores diputados, volvemos a esta Cámara en un momento importante e interesante de la política española y en una legislatura de la que esperamos que el Parlamento recupere el protagonismo que le marca la Constitución. Quiero empezar dando las gracias a todos los andaluces que con su voto consideraron útil para Andalucía la presencia aquí de un partido exclusivamente andaluz. Y a los que no nos votaron, andaluces o no, les aseguramos que para ellos también trabajaremos. Estamos aquí para tratar sobre los problemas de España desde la perspectiva de Andalucía. Esa será la diferencia que nos distinga y esa será nuestra mejor aportación a este Parlamento. Quiero además ofrecer nuestro trabajo a los que expresaron su frustración absteniéndose de votar. Probablemente mucha de esa frustración se habría evitado si el hoy candidato señor González hubiera cumplido sus compromisos. Todavía suenan en esta Cámara las palabras del primer discurso de investidura, aquellas llamadas del señor González a la moralización de la función pública, a la eficacia del diálogo, a la profundización de las libertades, a la generosidad, a la ética, a la solidaridad, a la satisfactoria administración de la justicia, a la austeridad en el empleo de los caudales públicos, todas ellas palabras literales de su primer discurso. Esas eran sus palabras, pero la realidad ha sido bien otra. Tolerancia con la corrupción política, monólogo socialista, prepotencia, tráfico de influencia, obstáculos a las comisiones de investigación, quiebra de las libertades, dificultades a la transparencia en la acción de gobierno, control del Poder Judicial, huelga general del 14 de diciembre, despilfarro de los caudales públicos. Por esto, nuestra primera reflexión sobre la investidura del señor González es que para nosotros, y lo decimos con todo respeto, pero claramente porque aquí hay que hablar claro, y si no se habla claro aquí, ¿dónde se va a hablar? Al candidato le falta lo que consideramos nosotros lo más importante para un político, la credibilidad. Porque, señor González, ¿qué caso podemos hacer nosotros de sus palabras de hoy, visto el caso que su señoría hizo de sus palabras de ayer? Una segunda reflexión. En el discurso del señor González se aprecia su propensión habitual a tratar la política como si fuera una ciencia exacta. Me voy a explicar. Oyendo a su señoría parece como si dividiera la compleja realidad política en dos bloques. De un lado, las cuestiones que su señoría no resuelve y que presenta siempre como de imposible solución. Y del otro, las cuestiones que su señoría trata de resolver con soluciones que presenta también siempre como las únicas posibles. En resumen, es la política de lo inevitable. Y tengo que decir que usted, señor González, permítame que se lo diga, haciendo esta política pretende resultar igualmente inevitable. Por eso amenaza de vez en cuando con irse a su casa. Una tercera reflexión. A lo largo de este debate hemos podido apreciar cómo el candidato, señor González, traslucía un cierto desconcierto. Pues bien, yo constato algunos motivos lógicos, evidentes, concretos de ese desconcierto. Voy a decir algunos de ellos. El señor González sometió a presión a este país para hacerle entrar en las alianzas militares de la Guerra Fría. Y ahora resulta que la Guerra Fría desaparece.
El señor González hizo pagar un alto precio por la entrada en el mercado común y ahora resulta, como él mismo dijo ayer, que el mercado común empieza a volver la espalda a los países mediterráneos en beneficio del este y corremos el serio riesgo de quedar convertidos en un solarium. Y aquí Andalucía tendría mucho que decir y mucho que temer. Otro lógico motivo del desconcierto aparente del señor González. Ayer mismo, para justificar un largo servicio militar, se veía obligado a seguir utilizando la terminología de la amenaza exterior, cuando ahora los grandes líderes mundiales, todos ellos, no importa de qué ideología, solo hablan de que ha llegado a la humanidad la posibilidad de vivir sin miedo a enfrentamientos militares. Imagino la sonrisa de nuestros jóvenes ante la excusa del señor González para defender su política respecto del servicio militar. El señor candidato, en fin, preocupado con pasar en paz probablemente el aniversario del 14 de diciembre, se veía obligado ayer a una toda clase de malabarismo para ocultar el duro reajuste que se avecina. Oyendo al candidato, la verdad es que no era fácil averiguar si va o no a haber reajuste económico. Pero queriendo o sin querer nos dejó una pista. Primero vino a decir que no creía necesario ese duro reajuste. Pero a continuación inmediatamente vino a decir que tendría que remitirse a los expertos. Y aquí está la clave, porque los expertos han hablado ya. ¿Qué expertos más cualificados que el propio ministro de Economía y que el propio gobernador del Banco de España? Por tanto, hay que presumir que habrá reajuste y reajuste duro. Y este tema del reajuste nos preocupa mucho, porque nos tememos que su coste lo van a pagar los de siempre, los sectores sociales con menos ingresos, las comunidades autonómicas menos favorecidas, entre ellas Andalucía. Otro motivo del desconcierto del señor González es constatar cómo después, y sé lo que estoy diciendo, del uso y el abuso del poder que ha hecho el gobierno socialista para asegurarse la mayoría absoluta, son las irregularidades electorales cometidas por el propio Partido Socialista y sentenciadas por los tribunales las que han enturbiado. Comprendo que duela, pero ese dolor se tenía que haber manifestado antes, impidiendo hacer lo que ha llevado a esta Cámara a vivir una investidura histórica por lo inédito en cualquier país de Europa. Irregularidades, decía, que han enturbiado y están enturbiando esta investidura. La investidura de su despedida, según ha anunciado el propio señor González. Ahora quisiera decir una palabra sobre política económica. Recuerdo la frase del candidato en su primer discurso de investidura diciendo: afirmo nuestro compromiso de alcanzar el máximo constitucional en las competencias de los estatutos. Y ayer vino a dar por consolidado el estado de las autonomías. Pues bien, sus gobiernos no han desarrollado las autonomías, como exige la Constitución y como el propio señor González prometió. Y es precisamente en las comunidades gobernadas por los socialistas donde lo que digo resulta más evidente. Andalucía es una de ellas. Y no se trata ya de que no se hayan completado las transferencias de competencias importantes, por ejemplo, la de las cuencas hidrográficas, y ahí están las inundaciones de estos días para reclamarlas, sino que la autonomía andaluza hoy es un ejemplo de deterioro, de ineficacia, de paralización, de desprestigio y, lo que es más lamentable, de escándalos continuos. Y quiero añadir algo sobre la financiación autonómica. Hay que revisar el sistema vigente porque no corrige, sino que consagra la desigualdad entre las comunidades más desarrolladas y las menos favorecidas, como Andalucía, Extremadura, Murcia, La Mancha. En el caso de Andalucía, su distancia ha aumentado 4 puntos en lo que a renta se refiere. Y en este orden de cosas recordaré, sin ir más lejos, la obligación establecida por el Estatuto andaluz de incluir todos los años en los presupuestos del Estado
los dineros necesarios para que los servicios públicos de Andalucía alcancen los niveles mínimos. Esa sanidad, esa educación, esos servicios que ayer, a los que hizo referencia el propio señor candidato, a los que tan sensible son los ciudadanos. Pues bien, señor González, usted no ha cumplido esa obligación con Andalucía ni una sola vez en los 7 años que lleva en el gobierno. Ahí está el boletín oficial del Estado. Además, quiero afirmar que no se trata de compensar con una política asistencial la inferior capacidad económica de algunas regiones. No se trata tanto de repartir subsidios como de crear riqueza. No se trata tanto de pagar el paro, como se dice en Andalucía, sino de crear puestos de trabajo. Nos hubiera gustado oír también una palabra sobre la reforma de la ley electoral reclamada hoy desde tan diversos sectores de opinión. Y no solo porque condiciona el voto del ciudadano obligándole a aceptar unas listas cerradas, sino también porque provoca mayorías artificiales como la de esta Cámara. Sí, artificiales. ¿O no es artificial que quien tiene el 39% de los votos tenga el 50% de los escaños? Pues bien, aunque por las razones que vamos exponiendo no nos es posible apoyar la investidura del señor González, nosotros no olvidamos que su señoría, hace 7 años, fue capaz de conquistar la voluntad política de 10 millones de ciudadanos. Lo que ocurre es que el señor González llegó entonces con un mensaje que reflejaba la voluntad de cambiar la sociedad. Hoy queda muy poco, lamentablemente, de aquel mensaje. El mensaje de hoy expresa sobre todo la voluntad de conservar el poder a toda costa. Por eso, no es de extrañar que con tanta frecuencia hayamos visto en nuestros gobernantes comportamientos que más que cambiar la sociedad han pretendido ocuparla e incluso en algunos casos apoderarse de ella. Y Andalucía ha jugado un papel muy importante en esta historia, un papel decisivo, diría yo. Muchísimos andaluces dieron al señor González su apoyo incondicional, porque creyeron que al ser andaluz ayudaría a resolver definitivamente los gravísimos problemas de su tierra. Pero fue un espejismo, porque ser andaluz, políticamente hablando, no es cuestión de partida de nacimiento. La verdad es que Andalucía hoy está peor que hace 7 años. Esto se ve. Que se rían los señores socialistas me duele, que protesten lo comprendo, porque no es esa la propaganda que ellos hacen en Andalucía. Esto se ve muy claramente, se quiera o no, comparando las cifras de trabajo y de riqueza. Así, entonces, de cada 100 parados, 19 eran andaluces, hoy 24, de 100 parados españoles. En cuanto al Producto Interior Bruto, el andaluz estaba ya por debajo de la media nacional. Pero es que hoy está 5 puntos más lejos de esa media. En pocas palabras, el andaluz tiene hoy menos dinero y más paro que cuando los socialistas llegaron al poder. Señor Rojas Marcos, luego concluya. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco su benevolencia, pero estoy tratando de recuperar un poco del tiempo perdido. Al hilo de esto me viene a la memoria, y con esto termino, un comentario, casi una premonición que en la primera legislatura yo le dirigí al señor González. Y fue cuando le dije, me temo, señor González, que vaya a hacer usted, ¿verdad?, aquella frase de que cuanto más mandan algunos andaluces en Madrid, menos cuenta Andalucía en España. Lamento no haberme equivocado. Muchas gracias. Gracias. Ha sido la intervención de don Alejandro Rojas Marcos, el primer componente del Grupo Mixto que interviene en nombre del Partido Andalucista. Ahora lo hará don Vicente González Lizondo, de Unión Valenciana, que es el segundo integrante. El señor Rojas Marcos, que ha hecho una buena panoplia de descalificaciones en un tono que él ha calificado de hablar, o ha definido como hablar claro, y este es el ámbito para hablar claro, para terminar diciendo que tiene que recuperar el tiempo perdido. Yo creo que ese es el problema, efectivamente. Otros hemos dedicado mucho tiempo al trabajo y al esfuerzo, se lo digo con el máximo respeto que no ha empleado él en su intervención en esta tribuna, mientras que alguien tiene que buscar el tiempo que a lo largo de los años ha perdido, no se sabe en qué. Y siento decirle, señor Rojas Marcos, que uno puede hacer una crítica de credibilidad. Es perfectamente legítimo desde el punto de vista político, pero también
es necesario hacerlo en un tono que sea sencillamente aceptable desde el punto de vista de la dialéctica parlamentaria. No digo que el suyo no lo sea, en esta tribuna se puede hacer todo, se puede emplear ese tono o se puede poner una naranja sobre la propia tribuna. No creo que además nos deba llamar mucho la atención, pero en términos de credibilidad, Andalucía, a la que usted se refiere tanto, y probablemente que no sienta lo mismo que el que habla desde la tribuna aquí, porque probablemente no siempre el referirse mucho a algo significa una preocupación por el fondo. Andalucía, en términos de credibilidad, ha repartido la suya, y la ha repartido ahora, no en el año 82, con el que usted arrancaba con su discurso, con 1.800.000 votos para el Partido Socialista y 212.000 para su partido, con un 52,8% para el Partido Socialista y un 6,2% para su partido, con 42 diputados para el Partido Socialista y 2 diputados para su partido. Yo creo que eso define mejor la credibilidad que un análisis psicológico como el que usted ha intentado hacer después para hablar de desconcierto. Y créame, yo puedo estar lógicamente equivocado, como todo ser humano, cuando analizo Comunidad Europea o cuando analizo la situación de la defensa o del servicio militar o nuestra política en relación con las alianzas, etcétera. Puedo estar equivocado, y equivocado también en los comportamientos del gobierno. Pero en general suelo enterarme de qué va. Suelo seguir aquel principio que Azaña defendía en este Parlamento: se puede consentir que un diputado no sepa hablar, no se puede tolerar que no sepa de lo que habla. Y usted ha hablado de los riesgos para la política mediterránea de los cambios en el este, señor Rojas Marcos, confundiéndolo todo, sin entender nada, creyéndose que la política mediterránea de la comunidad tiene algo que ver con Andalucía. Y estaba hablando de la política mediterránea en términos de política exterior. Así es imposible, desde esa fobia que usted ha manifestado, es imposible realmente hacer un debate mínimamente constructivo. Por tanto, difícil también hacer un análisis de sus propias valoraciones. Dice usted que está Andalucía hace peor que hace 7 años. Bien, no voy a discutir eso, me remito al juicio de los andaluces, que me parece relativamente más importante que el juicio de su señoría. Señor González Lima. San Felipe González le ha dicho que le apoye o se abstenga, se lo agradece del mismo modo, y que el diálogo abierto sobre el tema de Canarias lleva mucho tiempo haciéndose, que entre ellos mismos en esta Cámara han debatido muchas veces los problemas de Canarias, y que si les satisfacen las palabras, diríamos, y las promesas de continuidad del diálogo sobre Canarias, que le vote afirmativamente, y si no, que se abstenga, que en los dos casos se lo agradecerá. Así pues, estamos, aunque ahora van a entrar a rebatir, a replicar los miembros del Grupo Mixto, estamos, señores y señores, como en una repetición de la noche del 29O, con la mayoría absoluta en el alero, que también está en esta Cámara presente para la hora de la votación dentro de unos minutos. He tenido de responder a este portavoz del Partido Andalucista. Podía no haberla tenido. Lamentar el tono de la respuesta y sobre todo el fondo de la misma. No ha contestado a ninguno, absolutamente ninguno, de las cuestiones políticas que yo, con razón o sin ella, pero creyéndome lo que decía, he planteado. No es extraño. El señor González oye, pero no suele escuchar. Por eso no suele dialogar, aunque su indiscutible habilidad le hace aparecer como un auténtico paladín del diálogo. De todas formas, me siento orgulloso de haber conseguido que por primera vez en 7 años pronuncie la palabra Andalucía. Lamento Yo ruego que la mayoría socialista se olvide de su prepotencia habitual por unos segundos y respete el derecho a la expresión de esta minoría pequeña, pero minoría. Decía que he lamentado que no tocara ni uno solo de los problemas y que no hubiera entrado incluso en los problemas que he tocado de Andalucía. Por ejemplo, si ayer habló de la vivienda, de la educación y de la sanidad como servicios, en los que decía yo antes, en los que los ciudadanos son especialmente sensibles, qué pena que no hubiera recordado que Andalucía en esos 3 servicios está a la cola de toda España. O si citó a otras regiones, a 2 de ellas, con causa justificada por su falta de comunicaciones, que no se hubiera acordado
de, por ejemplo, la situación que vive Andalucía en estos días, Málaga, la quinta ciudad de España, en la que porque un río se desborda sobre un puente, esa ciudad queda completamente bloqueada y aislada por todas las vías posibles. Es de lamentar. No ha tocado ningún problema. Ha preferido ir al cuerpo a cuerpo, a la cuestión personal. Pues ya que hace referencia a la cuestión personal, yo voy a responder a ella. Pero antes quiero decir algo. Yo soy consciente que todo esto hay una gran cuestión política en el fondo de ello, y es la hipersensibilidad que el Partido Socialista, y muy en concreto el señor candidato, han tenido siempre, históricamente, con el Partido Andalucista. Por algo será. Pero le voy a responder. Cuando yo hice una referencia antes a que trataba de recuperar el tiempo perdido, me refería evidentemente a la ausencia de esta Cámara, que se ha debido porque así lo ha creído el pueblo. El pueblo ha querido eso, como ha querido que volvamos aquí, y nosotros respetamos esto. Pero, señor González, nosotros tenemos la cabeza muy alta, porque allí no hemos perdido el tiempo. Hemos luchado, hemos mantenido nuestros principios, y nos presentamos aquí con la misma camisa ideológica y con la misma chaqueta ideológica. Otros no pueden decir lo mismo. Su misma señoría, sus propios compañeros le acusan de haberse dejado en el camino tanto de la ideología socialista, que no debería tirar esa piedra a un demócrata que se sienta en esta Cámara. Y para terminar, he lamentado que una vez más, en ese monólogo continuo, con ese ejercicio de la prepotencia, a la hora de hablar de credibilidad, me haya echado encima la cantidad de millones de votos que tiene el Partido Socialista porque el pueblo se los ha dado. Pero, señor González, la democracia necesita de mayoría y la democracia sin minoría no sería democracia tampoco. Sería otra cosa que su señoría sabe porque luchó contra ella, como el que está hablando también. Le voy a replicar solamente una cosa, y con sus propias palabras además, con las palabras que su señoría pronunció aquí un día en esta Cámara. Su señoría un día dijo: se puede ser digno con poco e indigno con mucho. Yo sé dónde estoy. Espero que su señoría lo sepa dónde está. Muchas gracias, señor presidente. Ha sido la réplica de don Alejandro Rojas Marcos, del Partido Andalucista. Ahora irán desfilando todos los intervenientes del Grupo Mixto, respondiendo a su vez a la respuesta. Lamentado usted el tono de mi intervención. Yo le pido, por favor, que repase la suya, para que comprenda usted que mi tono ha sido mesurado en comparación con el que ha utilizado. Y le doy las gracias porque desde la tribuna exalte lo que llama mi habilidad. Ocurre algunas veces, no me considero una persona hábil, pero si usted lo dice, probablemente pues seré hábil. Hay temas sobre los que siempre es doloroso entrar en debate. Por ejemplo, hablar de Málaga o de otras zonas afectadas por inundaciones en este momento, pues se puede prestar a veces alguna confusión, porque hay muchas personas que están afectadas también en la provincia de Sevilla y, repito, en otras zonas. Yo no querría hacer de esto un uso político que no fuera correcto, solo recordarle que el Gobierno ha tomado medidas importantes y las ha tomado ya hace unos días y a pesar de todo sigue lloviendo ahora. Es verdad que hay retrasos de infraestructuras en mucho tiempo, es verdad, y ahora probablemente habrá que complementar las medidas. No se puede asumir la responsabilidad también de las condiciones climatológicas, créame, lo digo desde la preocupación, porque sí se ha ido a explicar lo que se va a hacer.